Tenemos contacto, estamos enlazados con la doctora Ileana Rodríguez Santibáñez. Ileana es profesora investigadora en materia de Derecho Internacional del Tecnológico de Monterrey, a quien agradecemos muchísimo siempre la oportunidad de escucharla y en su análisis. Te robamos unos minutos de tu tiempo, Ileana. Sabemos que estás muy ocupada, maestra, catedrática y doctora, pero explícanos por qué Israel decidió atacar Irán. Muy buenas tardes, Ileana. Claro que sí, muy buenas tardes y un gusto estar contigo. Bueno, fíjate, Pepe, que hemos estado haciendo análisis a nivel macro de qué es lo que está pasando con los estados, los países y los conflictos actuales, pero no hemos reparado en lo que pueden llegar a ser los think tank o los consejeros oficiales de una y otra parte, que han sido muy persuasivos con los gobiernos de uno y otro lado en exponer a Irán como un gran enemigo de Israel, no solo como un Estado que provee de dinero y, por supuesto, de elementos como armas a grupos criminales para Occidente, pero organizaciones políticas para Oriente, como Hamas y Hezbollah, que están precisamente apoyando a Palestina y, por supuesto, a Hamas en contra de Israel. Estas organizaciones o think tanks han fomentado la idea de utilizar métodos persuasivos para desincentivar la escalada del conflicto, pero son también estas mismas organizaciones las que con esta persuasión han fomentado la idea de que el atacar a Irán es un tema de sobrevivencia para Israel, pero también Irán está interpretando que no atacar a Israel es aislar a Palestina y, por supuesto, generar un desajuste de unidad en Medio Oriente. El tema aquí es que habíamos visto una guerra que se llama Shadow War o una guerra en las sombras o una guerra encubierta, donde la estrategia de Israel era prácticamente quirúrgica, atacar a objetivos militares y a personalidades que contribuyen a enardecer la región en Israel. Irán ahora se descara y en su propia respuesta dice, ya no solamente va a ser Hezbollah y Hamas, sino que Irán puede participar primero para defenderse de la agresión que está teniendo de la propia Israel. Entonces estamos viendo cómo el conflicto deja de ser un conflicto encubierto, un conflicto quirúrgico, un conflicto en la sombra, a tratar de convertirse o a comenzar, si la escalada de violencia sigue, Pepe, en un conflicto de carácter regional, donde ya no solo están, repito, estas organizaciones como Hamas y Hezbollah contra Israel, sino el propio Irán. ¿Cuál puede ser una perspectiva o un análisis? Lo peligroso de la circunstancia, al ser un conflicto regional, es que participen también de una manera mucho más activa estados como Siria, Yemen, Líbano y Jordania, por supuesto en apoyo de Irán. Y esto entonces invocaría a que Estados Unidos y países de Europa quieran apoyar entonces a Israel. Ese gran problema prospectivo, si esta guerra que deja de ser en las sombras o encubierta, pasa a ser una guerra abierta, sin límites. En este momento vemos una guerra totalmente asimétrica, donde hay componentes, por supuesto, no solamente de carácter bélico, sino también psicológicos, económicos y políticos. Y digo psicológicos porque también vemos en las redes, Pepe, esta hondonada de voces que dice que este puede ser la antesala de una tercera guerra mundial. Esto no es real. En este momento, la pandemia y sus consecuencias políticas, el asomo de una recesión a nivel mundial, por supuesto que desalentan la posibilidad de una tercera guerra mundial. Además de que no hay todavía participando ninguna potencia de manera directa que quiera entrar a esta guerra. Repito, las sanciones están haciendo en todo caso para acotar el conflicto, por ejemplo, la exclusión del espacio aéreo, que es cerrar el espacio aéreo de varios estados, lo cual ya está teniendo impactos porque finalmente se desalenta todo lo que tiene que ver con la economía. El precio del petróleo ya incrementó un 10% de su valor en menos de 24 horas y, por supuesto, empieza a comenzar una espiral inflacionaria a nivel global por este tipo de circunstancias. Ese es un poco el escenario que estamos observando en este momento, querido Pepe. Ileana Rodríguez, nos queda clarísimo lo que hay en el entorno contextual, pero también en lo inmediato. Israel ha golpeado, ha pegado en zonas estratégicas de Irán, estratégicas desde el punto de vista de los mandos militares,
porque ha dado muerte a altos jerarcas de la Guardia Revolucionaria y de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, por un lado, y ha pegado también muy fuerte en diversos puntos del territorio iraní a aquellos sitios donde se trabaja con el uranio para la elaboración de armas nucleares. Se ha denunciado que Irán podría tener ya por lo menos unas 9 bombas nucleares listas y dispuestas para utilizar contra sus enemigos. Ha sido muerto el jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán. Era un gran objetivo, una especie de secretario de la defensa, digamos, para Irán. Esos son los puntos clave. Pero sí estamos viendo y pregunto, ¿podrá Israel combatir solo contra tantos enemigos? Bueno, Israel tiene armamento muy importante con una tecnología muy avanzada. Es importante señalar que tiene los recursos, los medios y el apoyo económico de los Estados Unidos en particular. Marco Rubio ha dicho por parte de Estados Unidos que no va a entrar a esta guerra, Pepe, en tanto ningún objetivo o alguna instalación de los Estados Unidos de aquel lado del Mediterráneo, cercano incluso al propio Israel, sea tocada. Entonces, en este momento vemos alejada la participación activa de Estados Unidos, lo cual podría ser un elemento letal para este tipo de conflictos. Efectivamente, estamos viendo el escenario que tú estás señalando. Israel en este momento, recordemos que tiene, y a partir del 7 de octubre del 2023, en que Hamas arremetió en un día festivo en Israel, tiene el argumento para decir por qué está llevando a cabo estas acciones. Entre otras, por ejemplo, lo que tú acabas de citar perfectamente bien, la posibilidad de Irán en la producción de armas nucleares, lo cual es real. Recordemos todavía que hasta Barack Obama se había suscrito un acuerdo para limitar a Irán en la producción y explotación de plutonio, uno de estos elementos como el uranio para la producción de armas nucleares. En el momento que llega Trump en su primer mandato, se sale de este pacto con Irán y entonces deja a la libre a Irán, que empieza a explotar estos elementos que son indicativos de efectivamente de la producción de armas nucleares. Aquí que estamos viendo que puede ser la presión de este conflicto la que lleve a que los estados se acerquen a Irán para tratar de contenerla y negociar un nuevo acuerdo o un nuevo trato de disminución de estos elementos. En tanto ese pueda ser una de las vías, llegue a que ocurra, en este momento vemos que Irán sí va a responder, como ya lo está haciendo precisamente, por los decesos no solamente de estos militares, sino también la presunción de la convicción que ha dicho Israel de haber incluso asesinado a científicos que son los que son líderes de la producción de armas nucleares en Irán. En tanto esto se verifica, la realidad es que Irán ya está respondiendo o está teniendo estas represalias en contra de Israel para acotar lo que se está realizando en este momento o generar una mayor defensa a su favor. Pero aquí nuevamente el problema de este conflicto asimétrico es nuevamente la participación de estados aliados a Irán que son letales a Israel. Y allí sí, Israel no podría contener solo la hondonada de posibles agresiones de un conflicto regional mucho más abierto, que además pueda ser muy largo, muy duradero y en consecuencia sí tener consecuencias e impactos para la economía y la política internacional, Pepe. Entonces, sí estaríamos viendo con la mayor participación, por supuesto, no solamente a Estados Unidos en apoyo de Israel, sino también probablemente a países europeos, pero también la posibilidad de que se entrometan China y Rusia, que en este momento no tienen intenciones de participar en un conflicto o una escalada de violencia como la que se está observando. Pero también recordar el origen de todo esto. No nos vamos a remontar a 1979 y lo que pasó después, cuando ya hay una república islámica antijudía, anti-Estado de Israel, sino vamos solamente a recordar que después del 7 de octubre del 2023, en tanto no se zanje el conflicto entre Israel y Palestina, este es el principal catalizador de inconformidad y de apoyo de grupos como Hamas y Hezbollah a favor de Palestina. Ese es el conflicto que se tendría que estar atendiendo de manera inmediata si se quiere bajar la intensidad de las agresiones de una y otra parte entre Israel y Irán.
Muchas gracias, Ileana Rodríguez. Gracias por permitirnos un panorama en el contexto apropiado, un panorama de la importancia que tiene en este momento el conflicto. Que estés muy bien. Hasta pronto, buena tarde. Gracias, muy buena tarde. Gracias a Ileana Rodríguez, profesora investigadora en materia de Derecho Internacional del TEC de Monterrey.